Continuamos nosotros con más de Primera Página. Está conversando en nuestro estudio el diputado de la Asamblea Nacional, Eduardo Piñata, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Distrito Capital. Diputado, usted me dijo hace algunos segundos que increparon, interpelaron, conversaron, dialogaron con el gabinete económico en el marco de este tercer congreso del PSV, gabinete encabezado por el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez. Allí les preguntaron ustedes por el desempeño de ellos como gabinete económico para combatir la alta inflación que hay en nuestro país, el desabastecimiento, la escasez, inflación que por cierto hoy es 1 de agosto y el Banco Central de Venezuela no ha publicado todavía la cifra de inflación de junio, aun cuando están obligados a hacerlo en los primeros 10 días de cada mes. ¿Tocaron estos temas con el gabinete económico ustedes? Bueno, desde el Banco Central no. Yo creo que esa pregunta hay que hacerse al Banco Central, ¿no? Ahora, fíjate, nosotros debatimos con todo el gabinete. Ahí estaba virtualmente todo el gabinete, no solo el económico, ¿no? Estaba el social, el de infraestructura, todo. Estaban los vicepresidentes sectoriales, estaban todos. Y hubo exposición de todos y hubo preguntas, hubo reflexiones, hubo opiniones, sugerencias, críticas para todos, para todas y para todos. Por eso digo que la interpelación fue de parte y parte. Nosotros como delegados interpelamos y ellos también interpelaron al partido en este caso. ¿Ok? Esos temas que tú planteas, el tema de la inflación, el tema del desabastecimiento, del acaparamiento, el tema en general de lo que se ha configurado como la guerra económica, pero también el tema de la producción, el tema del contrabando, todo eso que configura el cuadro económico de la coyuntura, digamos, económica fue tratado, amén de los temas que tienen que ver con la propuesta de tipo económico para la construcción del socialismo en sentido estratégico, es decir, el proyecto económico de la revolución bolivariana. Por eso es que ayer surge como respuesta a eso por parte del presidente la convocatoria de un seminario para finales de noviembre sobre ese tema, el tema del económico, porque también entendemos que, yo lo he dicho en diversas partes, el principal problema político de la revolución bolivariana hoy es la economía. Tanto en sentido estratégico, es decir, la economía que nos conduce hacia el socialismo, el proyecto económico que nos conduce al socialismo, es decir, cómo es ese tema, cómo es eso de la superación del modelo económico rentista petrolero para pasar al modelo económico productivo socialista, tanto en ese sentido estratégico como en el sentido de las medidas concretas que hay que ir tomando para enfrentar la coyuntura económica, Hablando el tema de del medidas control de cambio, etcétera, etcétera. Claro, pero por cierto que sobre las medidas, el vicepresidente económico Rafael Ramírez dijo que pedía el apoyo del PSV para las medidas económicas que se van a tomar, pero es que las medidas todavía no se conocen. Digo, tendría que primero decir cuáles son las medidas para ver si se va a apoyar o no las medidas, o hay un respaldo ciego a cualquier cosa que se vaya a decidir. No, hay planteamientos que se vienen haciendo y que se van dilucidando y que se van debatiendo. Él allí no anunció medidas específicas, porque esos son anuncios que tiene que hacer el gobierno. Sin embargo, descarnadamente se planteó cuál era la situación de la economía en este momento en diversos sectores. El sector petrolero, el sector no petrolero, los nudos, las contradicciones, las tensiones que tenemos en algunos de ellos y las potencialidades y fortalezas que también tenemos en el terreno económico para seguir avanzando. Y las debilidades, las fallas que se han presentado, ¿hubo reconocimiento de alguna responsabilidad? Cuando te hablo de contradicciones, de tensiones, etcétera, me refiero precisamente a eso. Un elemento que pudiéramos decir, es decir, el sector no petrolero de la economía, buena parte de ese sector es hegemonizado por el sector privado de la economía, por el sector privado. Ahí tenemos algunos problemas en algunos sectores, no en todos, pero sí en algunos sectores, así como en el sector estatal también, ¿no? Por supuesto. Diputado, hay participación de nuestra audiencia y la manifiestan a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, y nuestra compañera Carolina Pereira ya está lista para plantearlas. Carolina. Así es, Gabriel. Diputado, buenos días, bienvenido a Primera Página. Hay varias preguntas para usted en el Twitter, en @Primera Página. Benjamín Armas dice, no estamos en posición de negociar el petróleo de países del Caribe con facilidades de pago. Él considera, Benjamín Armas, que nuestra economía es un fracaso. ¿Estamos en condiciones, diputado? ¿Qué le responde a Benjamín? No, Benjamín está equivocado. Benjamín está profundamente equivocado. Estamos en condiciones. Nosotros somos un país que tiene fortalezas petroleras. Es decir, en materia petrolera, vamos a ser un país petrolero durante mucho tiempo.
Tenemos reservas probadas por más de 100 años. Es decir, somos el mayor productor, digamos, con las reservas probadas más grandes del mundo en este momento. De manera que tenemos fortalezas para eso. En segundo lugar, cuando vendemos petróleo en condiciones preferenciales para nuestros hermanos del Caribe, se supone lo que se establece es que son condiciones preferenciales, no son condiciones de no pago. ¿Ok? De eso se trata en este momento. Hay más preguntas, diputado. Margaret González dice, el diputado dice que hay suficientes divisas, pero yo voy todos los días a solicitar divisas al SICAT y no me lo dan. ¿Están funcionando estos sistemas, diputado? ¿Hay liquidez? ¿Hay divisas en el país? En el país hay divisas suficientes. ¿Y por qué hay tanta deuda, diputado, con diversos sectores? Deudas con sectores no hay. ¿No hay deudas con alimentos, con aerolíneas? No, no son deudas lo que hay con ellos. ¿Qué es lo que hay? Se trata de que precisamente hay entregas de divisas que no se han hecho en un momento dado, pero no es que el Estado está obligado, sino que en el marco de los convenios económicos que se establecen entre el Estado y sectores de la economía, el caso de aerolíneas, etcétera, etcétera, pudiera haber algunos retrasos en algunos casos, pero no se trata de deudas en el sentido de que haya un compromiso del Estado para que eso se haga de manera directa. Por otro lado, tenemos tres tipos de precio de divisa en este momento y precisamente la idea es ir avanzando hacia una unificación de las tasas de cambio de modo de ir simplificando los procedimientos. Y la pregunta es, diputado, el control de cambio tiene más de una década y fue establecido por el gobierno del presidente Hugo Chávez, se ha mantenido a lo largo del presidente Nicolás Maduro, se inició con CADIV y ahora CENCOEX, SICAT 1, SICAT 2, se habla de una unificación cambiaria. ¿Por qué después de 10 años es que se establece una unificación cambiaria? Lo plantea el gobierno bolivariano, si ellos mismos fueron los que lo crearon. ¿No está funcionando? Sí, pero la unificación cambiaria no significa la eliminación del control de cambios. Por el contrario, es un fortalecimiento de eso. Si no hubiésemos tenido control de cambio, por lo menos 100.000 millones de dólares se hubiesen ido del país, que fueron utilizados para distintos proyectos en el área social. Se trata de eso. Eso precisamente nos ha permitido impedir fugas de divisas, niveles importantes de fuga de divisas que de otra manera no se hubiesen impedido. De modo que el control de cambio en este momento, y es una percepción, una opinión, yo creo que hay que sostenerlo. Diputado, usted dice que se ha impedido con el control de cambio una fuga importante de divisas. Sin embargo, por denuncias hechas todavía. Claro, se ha mantenido la fuga de divisas y no solo eso, sino estafas a la nación, como por ejemplo la de los más de 20.000 millones de dólares. Imagínate cómo hubiese sido si no hubiésemos tenido control. Pero entonces allí la pregunta pertinente sería si realmente ha funcionado o no el esquema del control cambiario en Venezuela. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las empresas de maletín? ¿Dónde están los dueños de esas empresas? Mira, nosotros el gobierno estableció un control de cambio para impedir la fuga de divisas, entre otras cosas, entre otras distorsiones de la economía. Y eso nos ha permitido una concentración o la preservación. Más bien, yo te hablaba de más de 100.000 millones de dólares, ¿no? Que se han dirigido sobre todo hacia el área social. Eso no significa que no hayamos tenido problemas. Aquí CADIV fue perforada, es decir, el mecanismo de distribución de la renta petrolera fue perforado. Y fue perforado por los sectores que tienen controles importantes de la economía del país. Sector privado, te estoy hablando, de la burguesía, que llamamos parasitaria, precisamente por ese tema. Porque no produce, no invierte, sino que se desarrolla en el mercado especulativo, cambiario, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue perforado. Y precisamente todo el proceso que viene, que inicia el compañero Maduro, en función de ir resolviendo esos temas con el SICAT, con CENCOEX, etcétera, tiene que ver con precisamente cerrar esos grifos por donde todavía a nosotros se nos... Claro, usted dice, diputado, que lo que usted define como la burguesía parasitaria penetró, perforó todo lo que tiene que ver con el sistema cambiario en Venezuela. Ahora, eso no se perfora por sí solo. Para aprobar una divisa se requería del permiso de funcionarios que estaban al frente de la Comisión de Administración de Divisas, de los institutos del Estado. Es decir, hubo también complicidad o participación de funcionarios del Estado. Siempre que hay una situación de ese tipo, tú vas a encontrar funcionarios corruptos. ¿Y dónde están esos responsables, diputado? Hay que buscarlo. ¿Por qué no se han buscado? Hay que buscarlo. No, yo no he dicho que no se han buscado.
hay que buscarlo, hay que señalarlo, y hay que castigar eso. Fíjate, te pongo lo siguiente, en este 16 meses que tiene el presidente Nicolás Maduro de presidente, ¿ok? Nosotros hemos enfrentado y hemos llevado a juicio y se han condenado a distintos niveles de funcionarios del Estado por casos de corrupción, y eso se ha seguido haciendo, ¿ok? Y ese es un trabajo que se sigue haciendo y que se va a seguir haciendo. Y en el caso de Cadivi en lo concreto, esa investigación está abierta, hay una comisión que está trabajando ese tema, todo eso. Diputado, nosotros lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Me voy a robar solamente 30 segundos para conocer su opinión, porque el presidente Nicolás Maduro dijo que tiene hasta el 15 de agosto para hacer una revisión ministerio por ministerio de todo el gabinete ejecutivo. ¿Hay ministros que van a salir del gabinete ejecutivo? Esa es una decisión del presidente, si van a salir ministros o no, y cuáles saldrían y cuáles no. Esa es una atribución presidencial dada por la Constitución, de modo que vamos a esperar. La evaluación se viene haciendo, se inició en el mes de junio exactamente, y se alargó hasta el 15 de agosto. Vamos a ver qué resulta ¿Pero de ahí. ustedes en el PSV recomendaron la salida de algunos ministros? No. ¿No lo recomendaron? No. De manera abierta no. Nosotros agradecemos la presencia del diputado Eduardo Piñate con nosotros en Primera Página. Muchísimas gracias, diputado. De inmediato pasamos...